La decisión fundamental del Kremlin de llevar a cabo una movilización a gran escala después de las elecciones a la Duma estatal en septiembre ya ha sido tomada. El diputado de la Duma estatal de la Federación Rusa, Andrei Gurulyov, quien anteriormente fue miembro del Comité de Defensa y Seguridad, declaró oficialmente que en otoño se anunciará una nueva movilización en Rusia. Debido a la difícil situación en el frente ucraniano, el fracaso de la ofensiva de invierno y primavera y las grandes pérdidas. Al mismo tiempo, varios funcionarios europeos creen que el Kremlin realmente podría verse obligado a llevar a cabo una segunda movilización forzada en los próximos meses, si las altas pérdidas en el frente ucraniano continúan. Y de inmediato, el Instituto de Estudios de la Guerra de Washington señala que Rusia ya lleva 2 meses consecutivos perdiendo el control sobre territorios en Ucrania. Además, si en abril las pérdidas netas de los territorios previamente capturados fueron de 116 kilómetros cuadrados al cierre de mayo, esta cifra alcanzó los 281 kilómetros cuadrados. Es decir, la tendencia para Rusia es simplemente aterradora, por lo que Vladimir Putin se apresura a forzar la rendición de Ucrania con ataques con misiles o a anunciar una movilización, pero solo después de las elecciones en septiembre. En fin, vamos a analizarlo. Me llamo Alexei Pichi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que se suscriban a este canal, denle like al episodio y escriban cualquier comentario debajo de este video. Además, suscríbanse a mi canal de Telegram Pichi News, el enlace está en la descripción de este video. Entonces, en Moscú, reconocieron oficialmente que en otoño se anunciará una nueva movilización en Rusia debido a la difícil situación en el frente ucraniano, el fracaso de la ofensiva de invierno y primavera y las grandes pérdidas. Esta declaración la hizo el diputado de la Duma estatal de la Federación Rusa, Andrei Gurulyov, quien anteriormente fue miembro del Comité de Defensa y Seguridad. A continuación, citaré sus palabras de su canal de Telegram. Ahora, en los pasillos y en los altos despachos, se habla cada vez más sobre la necesidad de una nueva movilización a gran escala. Es más, personas informadas dicen que la decisión fundamental sobre esto ya se ha tomado y que la movilización será en otoño. Según Gurulyov, sin embargo, tal decisión no llevará a un avance si no se resuelve el problema de los drones. Las Fuerzas Armadas de Ucrania, que según él destrozan a la infantería cuando se acerca, no dejan levantar la cabeza a los grupos de asalto y literalmente han saturado tanto la línea del frente como la retaguardia cercana. Y, según él, Rusia simplemente sufrirá varias veces más bajas. Gurulev también llama la atención sobre la situación en Crimea, donde surgió una escasez de gasolina y ataques de drones en la carretera que los rusos llaman Novorossiya, la cual está destinada a abastecer la península por tierra. A continuación citaré otra frase de este Gurulev. El enemigo actúa descaradamente, intentando cortar la península, Crimea y nuestros grupos del sur del suministro de combustible. El avance en el frente, de hecho, se ha detenido y la operación militar especial finalmente ha pasado a un formato de estancamiento posicional extremo que es un presagio de agotamiento si no se recupera la iniciativa a tiempo. Basta de alimentar la ilusión de que pronto lograremos abrirnos paso. Eso no sucederá hasta que cambiemos radicalmente nuestro enfoque. Estamos obligados a reorganizar la gestión y, lo más importante, exigir con firmeza responsabilidades a quienes fallaron en la seguridad de la carretera llamada Novorossiya para que a otros ni se les ocurra actuar con negligencia en cuestiones tan importantes. Y aquí también quiero señalar que anteriormente el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos de Londres escribió sobre una posible nueva movilización en Rusia, en un informe titulado La próxima crisis en la economía política de Rusia. El instituto llamó la atención sobre el hecho de que las actuales posibilidades de financiar las acciones militares y de reponer el grupo que combate en Ucrania están cerca de agotarse, y el Kremlin se enfrenta a una elección fundamental: o reduce sus ambiciones militares o aumenta drásticamente sus exigencias a la economía y a la sociedad rusa. Según el instituto, el segundo escenario podría incluir una nueva movilización, el cierre total de las fronteras, restricciones a la libertad laboral y el envío obligatorio de personas a las empresas de defensa, y la transición a una economía completamente militarizada que combinaría la propiedad estatal y el control estatal de los precios. Bueno, y no pensé que lo diría, pero Gurulyov tiene razón. Como escribe el Instituto para el Estudio de la Guerra, Rusia, ya por segundo mes consecutivo, está perdiendo el control sobre territorios en Ucrania, es decir, pierde más territorios de los que conquista. Y la tendencia para los rusos es simplemente catastrófica.
Si en abril las pérdidas netas de los territorios previamente capturados por las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa eran de 116 kilómetros cuadrados al final de mayo, esta cifra alcanzó los 281 kilómetros cuadrados. Una vez más, en abril perdieron 116, en mayo 281. Bueno, y si la situación sigue así, si la tendencia continúa, pueden calcular cuánto podrían perder en junio. Es decir, las fuerzas ucranianas hasta ahora han detenido en gran medida la ofensiva de primavera y verano de los rusos. Desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026, según las estimaciones del Instituto para el Estudio de la Guerra, las fuerzas rusas avanzaron en Ucrania solo 40 kilómetros cuadrados, mientras que en el mismo periodo de 2024 a 2025, el ritmo de avance fue de 500 kilómetros cuadrados. Así, en 2026, las tropas rusas capturaron o penetraron solo cerca del 8% del territorio que ocuparon en 2025. El lento avance de las tropas rusas está relacionado con cambios significativos en el campo de batalla, incluyendo contraataques terrestres de las Fuerzas Armadas de Ucrania, ataques ucranianos de mediano alcance más intensos y el bloqueo de terminales. Starlink para las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa y la restricción impuesta por el Kremlin al funcionamiento de Telegram en el frente. La reducción del territorio bajo control ruso se registra por primera vez desde 2023, cuando las Fuerzas Armadas de Ucrania lanzaron una contraofensiva. En los últimos 2 meses, los militares rusos han perdido casi todos los territorios que capturaron desde principios de este año. Pero parece que el diputado Gurulyov se le escapó, porque después este mismo Gurulyov, al parecer, ya se le pasó la borrachera. Bueno, como cualquier ruso que, ya sabes, toma vodka todos los días. Y ahora los rusos van a venir a los comentarios a escribir: ¿qué clase de estereotipos son esos? Nosotros no tomamos vodka. Ustedes sí toman vodka, andan con lapti y simplemente son criaturas salvajes y primitivas. Bueno, disculpen, me distraje. Gurulyov explicó que la publicación en Telegram, donde se habla de un estancamiento brutal en el frente ucraniano y de una movilización que se está preparando, fue por un robo de cuenta, una movilización de rusos en otoño. En su canal, ya en la aplicación de mensajería Max, el diputado Gurulyov escribió que los textos en su cuenta de Telegram están siendo difundidos por enemigos y calificó lo sucedido como una provocación. O sea, él no dice que no fue él quien lo escribió. Él dice: escuchen, ese post en Telegram me hackearon. Ahora básicamente todos están difundiendo ese post y todos dicen: miren lo que declaró Gurulyov. Y en esta situación, varios funcionarios europeos también creen que el Kremlin podría verse obligado en los próximos meses a llevar a cabo una segunda movilización forzada si las altas pérdidas en el frente ucraniano continúan, y continúan. Según los interlocutores de The Washington Post, en Europa consideran que el posible periodo de movilización sería después de las elecciones a la Duma estatal previstas para septiembre. Sin embargo, no todos comparten este punto de vista. Y otros funcionarios europeos creen que el Kremlin probablemente pondrá en pausa la campaña militar en lugar de tomar una medida políticamente arriesgada. Ahora les citaré lo que dice The Washington Post. La movilización de 2022 hizo caer la popularidad de Vladimir Putin y el apoyo a la guerra en la sociedad, además de provocar la huida al extranjero de cientos de miles de rusos. Rusia podría tomarse una pausa, ya que mantener la guerra en su forma actual se está volviendo imposible. El Kremlin se enfrenta a una elección fundamental: o reducir sus ambiciones militares o aumentar radicalmente las exigencias a la sociedad y la economía. Pero en cualquier situación, Rusia ya no logrará esa victoria con la que tanto soñaban esos rusos salvajes y desaseados. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Eso es todo por ahora. Cuídense. Hasta luego a todos.